Mi madre y padrastro me echaron de casa cuando nació mi hermanastra porque ahora tenían una hija verdadera. Años más tarde tuve mi venganza. Yo, de 25 años, fui expulsada de mi casa hace 6 años cuando mi madre, de 45 años, y mi padrastro, de 49 años, tuvieron a mi media hermana. Mi madre me tuvo cuando era muy joven, y sus abuelos y padres eran muy tradicionales y estrictos, así que la obligaron a tenerme. Ni siquiera había querido decirles que estaba embarazada, pero desafortunadamente, mi papá no lo sabía y les dijo antes de que ella pudiera decir algo. Por lo que he escuchado, ella se hizo la prueba de embarazo, y tan pronto como vio que los resultados eran positivos, él llamó a sus padres y les contó todo porque pensó que era una noticia que ella querría compartir con ellos. Ni siquiera esperó a preguntarle, lo cual fue bastante estúpido de su parte, pero así es mi papá. No hace falta decir que rompieron poco después de eso, y como nunca estuvieron casados, fue un proceso mucho más fácil. Mis padres se conocieron en la universidad y llevaban 1 año juntos cuando quedaron embarazados. Pero después de esta tontería que hizo mi papá, mi mamá lo dejó. Pero no pudo deshacerse de mí porque su familia ya lo sabía, y dijeron que si terminaba el embarazo, entonces la repudiarían, y así que tuvo que seguir adelante con ello. Conozco la historia porque ella me la ha contado varias veces, y siempre me recuerda lo afortunada que soy de estar viva hoy porque si hubiera estado en sus manos, nunca me habría tenido. Siempre es algo agradable de escuchar de tu madre. Ella afirma que soy el resultado de la estupidez de mi papá, lo que la hace aún más molesta conmigo de lo que normalmente estaría, y por eso me criaron para hacerme lo más invisible posible. Mis abuelos y bisabuelos se aseguraron de que yo naciera, pero no tuvieron en cuenta lo que me sucedería después de eso. Mi infancia fue difícil, por decirlo menos. Ya saben cómo era mi madre, pero mi papá tampoco era mejor. Mi mamá me odia porque no me quería y no me habría tenido si no fuera por la presión familiar. También cree que yo fui la razón por la que no pudo avanzar más en su carrera, porque también tuvo que cuidarme junto con la universidad y el trabajo, lo cual es justo, supongo, pero resentirme solo porque nací y tratarme mal de niña parece un poco excesivo. No me malinterpreten, no me faltó nada de niña porque mis abuelos fueron quienes pagaron todo, ya que mi papá no podía pagar la pensión alimenticia. Así que tuve todo lo que quería, pero aún así sentía que no era más que una carga para mi madre, y ella nunca hizo nada para que yo me sintiera de otra manera. Nunca me hablaba amablemente ni me mostraba ningún afecto, e incluso cuando lograba algo, nunca lo celebraba conmigo. Era como vivir con una compañera de cuarto mayor y muy gruñona, que te odiaba sin razón y solo quería que te fueras lo antes posible. Y luego, por otro lado, estaba mi padre. Era mucho más dulce y agradable estar cerca de él en comparación con mi madre, pero era igual de incompetente como padre, y estoy bastante segura de que cuando era niña, definitivamente tenía algunos problemas con las drogas. No podía reconocerlo en ese entonces, pero ahora estoy segura de que era un adicto a la marihuana. Siempre hacía cosas extrañas y decía cosas extrañas, pero lo descartaba como el tratando de ser gracioso en su mayoría y no pensaba mucho al respecto. Él siempre asistía a todas las fiestas de mis cumpleaños y cenaba con nosotros una vez al mes, pero mi madre también parecía odiarlo, y siempre podía escucharlos discutir sobre su comportamiento. Mi madre no me quería, pero se quedó conmigo porque su familia había decidido que mi padre no era capaz de cuidarme, y honestamente, no estaban equivocados. Tuvieron que decidir quién me criaría en su mayor parte antes de que yo naciera, y la familia de mi madre se aseguró de que ella asumiera la responsabilidad, y mi padre solo podía verme los fines de semana. Pero incluso eso se implementaría solo después de cierta edad. Antes de cumplir los 10 años, vivía con mi madre a tiempo completo y solo veía a mi padre un par de veces al mes. Pero después de eso, me permitieron vivir con él los fines de semana, y fue un paso atrás porque después de cumplir los 10 años, me di cuenta de que mi padre definitivamente no estaba listo para ser mi padre. Vivía en un apartamento pequeño, y era muy evidente que no podía permitirse vivir el tipo de estilo de vida al que mi madre estaba acostumbrada, porque vivía en la pobreza y la sala de estar tenía un distintivo olor a marihuana. También sabía que no podía mantener un trabajo por mucho tiempo, ya que mi madre se quejaba de eso todo el tiempo. Ella seguía diciéndome que si mi padre no fuera un completo idiota, ella podría haberme dejado con él al menos la mitad de la semana, en lugar de solo los fines de semana sin que su familia la estuviera presionando al respecto. En casa de mi padre, me sentía bien, pero no me sentía cómoda porque sabía que tenerme allí lo estaba poniendo en una situación difícil, ya que obviamente no podía vivir con una sola comida al día como lo hacía él. Pero, sin embargo, él aún hacía un esfuerzo para animarme cuando estaba en su casa. Así fue como fue mi vida de niña. Tenía que soportar a mi madre y sus constantes recordatorios de que no era deseada en nuestra casa cuando vivía con ella. Y los fines de semana, tenía que lidiar con mi padre y el estado en el que se encontraba. Y luego, cuando tenía alrededor de 15 años, mi madre empezó a salir con mi padrastro, Jeffrey. No era un mal tipo, pero tampoco era bueno. Simplemente, era indiferente hacia mí, y si soy honesta,
Eso era mucho mejor que mi madre y mi padre. Él no me hablaba, yo no hablaba con él, y todo era pacífico. De todos modos, estuvieron juntos durante algunos años, y luego, cuando yo tenía 17 años, se casaron. 2 años después, anunciaron que estaban embarazados, y realmente no me preocupó porque no tenía nada que ver conmigo. Seguía con mi vida y siguiendo mi rutina como de costumbre, pero no tenía idea de lo que estaba por venir. Cuando cumplí 18 años, decidí tomar un año sabático en lugar de ir a la universidad y obtener algo de experiencia laboral para después. Lamento esa decisión. Debería haber ido a la universidad cuando tuve la oportunidad, porque mis abuelos estaban listos para pagarla. Pero unos meses después de mi cumpleaños número 18, mi madre y sus padres tuvieron una pelea muy mala por alguna tontería que ni siquiera recuerdo, y dejaron de hablarse. Esto también significó que dejaron de enviarme dinero, y estaba sola. Pero afortunadamente, estaba trabajando como pasante en ese momento, así que estaba recibiendo algo de dinero. En mi cumpleaños número 19, comencé a postularme a universidades, y mi madre estaba embarazada de 7 meses en ese momento. Incluso entonces, ella no me dijo nada sobre lo que iba a suceder cuando naciera mi media hermana. Sin embargo, justo una semana después de que naciera mi media hermana y mi madre regresara a casa del hospital, ella y Jeffrey me sentaron y me dijeron que tenían algo importante que decirme. Estaba un poco sorprendida porque no podía imaginar nada que mi madre tuviera que decirme que pudiera conducir a algo bueno. Cuando empezaron a hablarme, me dijeron que necesitaban la habitación de la casa porque ahora que había nacido mi media hermana, iban a contratar una niñera a tiempo completo, y necesitaban darle una habitación para quedarse. Estaba la habitación principal que mi madre y Jeffrey solían ocupar, estaba mi habitación, y también había una habitación de invitados. Pero mi madre me dijo que iban a pintar la habitación de invitados y convertirla en una guardería, y por supuesto, no podían dejar que nadie entrara en su propio dormitorio. Así que ya era hora de que dejara la casa porque ya tenía 19 años, y como adulta, no tenía motivo para seguir viviendo con mis padres porque se estaba volviendo extraño, y ellos necesitaban su privacidad. Pensé que era bastante impactante porque aunque legalmente era adulta, todavía necesitaba un hogar, porque eventualmente tendría que regresar de la universidad, y entonces necesitaría un lugar donde ir. Se lo dije a mi madre, y ella dijo que siempre que necesitara regresar, podría ir a vivir con mi papá. Pero eso no era posible porque en ese momento, mi papá se había convertido en un adicto grave. No solo tenía un problema con las drogas, lo cual era malo, incluso si solo era extraño, también había desarrollado una adicción al juego, y su hogar simplemente no era el tipo de lugar al que nadie querría ir. Y obviamente no podía ir a vivir con mis abuelos porque no estaban en buenos términos con mi madre, y si no querían hablar con mi madre, no había posibilidad de que quisieran hablar conmigo porque para ellos, yo era solo una extensión de mi mamá. Esta también es la razón por la que nunca había tenido que preocuparme por el dinero antes porque, como mis abuelos querían cuidar de mi madre, también querían cuidar de mí. Pero una vez que su relación terminó, también terminó la nuestra, y lo supe porque intenté ponerme en contacto con ellos varias veces, pero sin suerte. Ya era bastante malo que me echaran, pero también tenía que empezar a pensar en cómo iba a pagar mis estudios universitarios porque, mientras estaba postulando, simplemente había asumido que mi madre lo haría por mí. Sabía que me odiaba, pero pensé que ir a la universidad significaría que estaría lejos de ella y de la familia, así que me ayudaría con eso. Cuando me dijo que me estaba echando de casa, le pregunté si estaría dispuesta a pagar mis estudios universitarios. Ella simplemente se rió en mi cara y dijo que no solo me estaba echando, sino que también estaba cortando cualquier lazo que tuviera conmigo porque había cumplido su condena, y ahora que ni siquiera estaba en contacto con sus padres, no tenía razón para mantenerme con ella. Me sorprendió que alguien pudiera ser tan cruel, y terminé llorando, pero ella simplemente hizo una mueca y me dijo que si iba a llorar, prefería que lo hiciera fuera de la casa porque estaba arruinando el ambiente de lo que se suponía que era un día feliz. Antes de ese día, nunca le había dicho nada a mi madre, porque simplemente no quería discutir con ella o perder mi tiempo, pero ese día, decidí defenderme porque no iba a ser expulsada de la casa en silencio. Iba a ir pataleando y gritando, pero le haría saber exactamente lo que pensaba de ella. Le dije que era una madre terrible y siempre lo había sido, y en realidad estaba contenta de deshacerme de ella finalmente, y que compartiría que mi vida estaría mucho mejor sin ella. A eso, ella simplemente se dio la vuelta y me dijo que no le importaba nada de eso, y que simplemente quería que me fuera porque ahora que ella y su esposo tenían una hija real, ya no me necesitaban, y era igual de no deseada que antes, si no más. Así que me derrumbé una vez más, y creo que fue prácticamente el peor día de mi vida. Pero aún así, me recompuse un poco más tarde, empaqué mis cosas y dejé la casa, sin volver la mirada atrás nunca más. Una vez que me fui directamente a casa de mi papá, y sabía que sin importar en qué estado estuviera, iba a corregirlo y sacar lo mejor de mi situación porque no iba a dejar que mis padres y su actitud negligente arruinaran mi vida. Cuando llegué allí, me di cuenta de que mi papá estaba en muy mal estado, y su casa estaba aún peor.
Ni siquiera podía decir cuándo fue la última vez que se había limpiado, por lo que se veía, y había basura por todo el suelo. Probablemente, ni siquiera se había bañado en mucho tiempo. Para entonces, sabía que no había tenido trabajo durante casi un año. Estaba perdiendo dinero por todos lados debido a su adicción al juego. Tenía suerte de que su papá hubiera fallecido hace unos meses y le hubiera dejado algo dinero, que ahora estaba desperdiciando. Tan pronto como llegué junto a mi papá, intentó decirme que estaba feliz de verme, pero estaba demasiado colocado para decir algo. Simplemente, me sonrió y pensó que sería suficiente. Pero yo no estaba de humor. Ya había tenido un día muy malo, y simplemente no podía lidiar con eso más. Él tenía un porro que estaba fumando, así que me acerqué a él y se lo arrebaté de las manos, porque iba a asegurarme de que se pusiera en pie como padre e hiciera todo por mí que no había estado haciendo durante toda mi vida. No iba a dejar que sus malos hábitos arruinaran mi vida. Así que le dije que estaba aquí para quedarme para siempre porque mi madre me había echado, y ahora él tenía que compensar todo lo que no había hecho por mí y realmente cambiar su comportamiento. Él pensó que estaba bromeando e intentó recoger su porro del suelo, pero fue entonces cuando perdí el control y terminé abofeteando a mi papá en toda la cara. Lo lamento. No debería haberlo hecho, pero estaba perdiendo la cabeza por mi futuro, y simplemente perdí de vista lo que era importante en ese momento. Pero no llevó a nada malo, así que supongo que estaba destinado a suceder. Cuando lo abofeteé, inmediatamente empecé a disculparme, pero él estaba realmente enojado, así que volvió a su habitación y cerró la puerta. Solo había una habitación para empezar, así que decidí quedarme en la sala de estar. Pero a la mañana siguiente, fue él quien vino a mí y me preguntó qué había pasado exactamente la noche anterior. Ya estaba sobrio para entonces, así que le conté todo en gran detalle, y le dije que ahora necesitaba su ayuda y quería que mejorara su vida porque quería un futuro mejor para mí, y para eso, necesitaría su ayuda y cooperación. Entonces, no podía simplemente apostar y drogarse todo el día como estaba acostumbrado. Estaba un poco sorprendido de que mi madre me hubiera echado y la llamó para preguntarle al respecto, pero ella no respondió. Así que ese fue el día en que se decidió que viviría con él, y como no tenía dinero, no podía permitirse enviarme a la universidad. Pero me prometió que haría todo lo posible por ser un mejor padre para mí, porque esa bofetada realmente lo hizo volver en sí de manera importante. No fue fácil, y fue una lucha cuesta arriba desde ese momento en adelante, y mi papá recayó en sus viejos hábitos varias veces en el transcurso de los próximos años. Pero aún así, me mantuve a su lado, y él me prometió que seguiría esforzándose por mejorar. No pude ir a la universidad, pero tampoco podía perder el tiempo en casa, así que decidí solicitar algunas pasantías en algunas empresas, y me seleccionaron en algunas de ellas. Pagaban bien, pero no lo suficiente para mantener un estilo de vida agradable o para pagar la universidad, porque si solicitaba ir a la universidad, tendría que irme y renunciar a mi pasantía, y entonces no tendría dinero. No estaba lista para sacar un préstamo estudiantil porque en ese momento, no estaba segura de si mi papá sería capaz de mejorar en la vida, y no quería cavar un hoyo para mí del que no pudiera salir. Así que me dediqué a trabajar, y cuando no estaba trabajando, estaba haciendo las tareas del hogar porque la casa tenía que estar limpia, y no podía permitir que mi papá viviera de la manera en que había estado viviendo durante tanto tiempo. No era la única que estaba buscando empleo, y mi papá también estaba haciendo lo mismo. Pero como no había estado trabajando durante mucho tiempo, y tenía un poco de mala fama debido a sus anteriores empleadores que no le agradaban porque siempre estaba drogado en el trabajo, le fue más difícil que yo, y también fue mucho más frustrante para él porque su hija traía dinero a casa, pero él no, y eso sin duda le irritaba. Sin embargo, ninguno de nosotros tenía a dónde ir, así que a pesar de todo, tuvimos que quedarnos juntos y lidiar con todo juntos. Y luego, finalmente, hace unos 3 años, por fin nos sucedió algo genial. Mi papá estaba trabajando como gerente de una tienda, pero apenas le pagaban, y las horas eran largas, y yo estaba trabajando como contadora, y pagaban un poco mejor, pero era un trabajo de escritorio muy tedioso. Sin embargo, una de mis amigas que vivía en otro estado me dijo que su padre estaba expandiendo su negocio y abriendo una nueva sucursal en mi ciudad. Esta amiga mía, me conocía desde que estábamos en la escuela secundaria juntas. Sus padres se divorciaron, y ella se mudó a otro estado con su padre, pero regresa para las vacaciones cada año para encontrarse conmigo, y eso es lo que solemos hacer. Ella sabía todo sobre mí y sobre los problemas por los que había pasado en los últimos años. Incluso me había ofrecido ayuda con la matrícula de la universidad, pero no pude aceptar dinero de ella porque entonces sabría que le debía dinero, y no podía vivir con eso. Me había negado a aceptar dinero de ella y de su padre, aunque estaban felices de ayudarme y eran bastante ricos, ya que su padre tenía un negocio de suministros de oficina a gran escala. Recientemente, tomaron la decisión de expandirse, y ella se puso en contacto conmigo para informarme que tenía una oferta de trabajo para mí porque sabía que estaba buscando algo. Tenía un poco de miedo de que ella estuviera haciendo esto como un favor para mí, y se lo pregunté.
Ella dijo que su papá usualmente no habría considerado a alguien de mi edad para un puesto como este. Ella lo convenció porque sabía que yo podía hacerlo y simplemente tenía la determinación y ambición. Confiaba en mí y sabía que era lo suficientemente capaz para manejarlo. Técnicamente, era un favor, pero me aseguró que también tenía fe en mí, por eso me estaba haciendo este favor. Así que me pidió que me convirtiera en el enlace corporativo para ellos, y estuve feliz de aceptar ese puesto. Venía con un salario mucho mejor, y tendría que trabajar más horas, pero estaba feliz de hacerlo. También le pregunté si tendría una vacante para mi papá, y dadas sus calificaciones y experiencia laboral pasada, decidieron hacerlo gerente del almacén porque tenía experiencia en ese campo y había trabajado en ese puesto anteriormente. Así que estábamos arreglados, y esa fue la primera vez que nos sucedió algo bueno. Desde entonces, las cosas solo han ido bien, y mi papá y yo estamos mucho mejor ahora. Él dejó completamente la marihuana y ya no juega más. Nos mudamos a una casa mucho mejor en un barrio más agradable y hemos estado viviendo aquí durante los últimos 2 años. Las cosas van muy bien, y realmente no podría pedir más. Hace 6 años, ni siquiera me habría imaginado en este lugar. En cuanto a mi madre, no tuve contacto con ella después de salir de la casa y no tengo idea de qué ha estado haciendo todos estos años. Pero hace 2 semanas, me contactó y me dijo que necesitaba mi ayuda. Sonaba bastante desesperada, y pude darme cuenta de que algo grave había sucedido, así que decidí escucharla. Aparentemente, mi madre renunció a su trabajo poco después de que me fui, y ella y Jeffrey comenzaron un negocio propio, pero desafortunadamente, había estado yendo mal durante mucho tiempo, y no sé por qué, pero seguían invirtiendo en él y poniendo dinero en un lugar donde sabían que no estaban obteniendo ningún retorno. Así que, sorprendentemente, terminaron en bancarrota, y ahora tenían un montón de deudas, y estaban vendiendo todo para pagarle a todas las personas a las que les habían pedido dinero. Pero luego, se quedaron cortos. Mi madre había escuchado de un pariente que mi padre y yo nos habíamos mudado a una casa mejor, así que había asumido que ahora nos estaba yendo bien. Así que pensó que sería una buena idea llamarme y pedir ayuda. Ni siquiera se disculpó. Solo dijo que deberíamos dejar todo en el pasado y dejar de lado nuestras diferencias porque esto no se trataba solo de ella. También tenía una hija pequeña cuyo futuro estaba en juego, y si tenía algo de bondad en mi corazón, entonces les ayudaría y pagarían algunas de sus deudas. Pensé que era muy valiente de su parte, pedirme ayuda después de lo que me había hecho, y solo para molestarla, decidí estar de acuerdo con ella en la llamada telefónica y seguirle el juego. Pero, sinceramente, no tenía la intención de darle dinero o pagar ninguna de sus deudas. Aún así, le dije que lo investigaría y la ayudaría solo porque me sentía mezquina. Así que durante unos días, la mantuve engañada y hablé con ella todos los días mientras me contaba sobre sus finanzas y cosas así. La escuché, sabiendo que no iba a contribuir de ninguna manera, y que todo esto era solo un engaño. Pero ella no lo sabía, y seguía esperando que se disculpara o algo, pero esa disculpa nunca llegó, y eso me hizo sentir mucho menos culpable por lo que estaba a punto de hacer. Y luego, hace 2 días, finalmente me preguntó cuándo le iba a enviar el dinero. Así que le dije la verdad, que no iba a enviarle ningún dinero y que ella había sido engañada. Le recordé lo que me había hecho todos esos años atrás, y no solo eso, sino también la forma en que se había comportado conmigo durante mi infancia. Fue una tonta por esperar que la ayudara después de todo lo que había sucedido, y ni siquiera me había pedido disculpas, así que no tenía motivo para esperar nada de mí. Ella era un ser humano terrible y una madre terrible, y me aseguraría de que todos lo supieran. Así que colgué antes de que pudiera decir algo, e hice mi publicación sobre todo eso. Narré toda mi historia e incluso incluí la parte donde mi madre había venido a mí hace 2 semanas, rogándome por ayuda y actuando como si tuviera derecho a mi dinero y contribución. Fue simplemente ridículo y estúpido de su parte, y quería que todos lo supieran, por eso lo hice. Personalmente, no veo nada malo en ello, pero mi padre piensa que lo llevé demasiado lejos y que no debería haberlo hecho. No sé cuál fue la reacción de mi madre, porque después de esa llamada telefónica, la bloqueé prácticamente en todas partes, pero sé que mis familiares aún pueden ver la publicación y todos los que conocían a mi madre ahora saben lo que ha estado haciendo y cómo me trató en mi infancia. Creo que era necesario exponer a mi madre porque siempre había pretendido ser una persona muy amable y una mujer exitosa impulsada por su carrera, pero bueno, eso fue todo una mentira ahora, y creo que hice lo correcto. Pero mi padre piensa que no debería haberle dicho nada y simplemente ignorarla la primera vez que se acercó a mí en busca de ayuda en lugar de seguirle el juego y cosas así, porque eso es simplemente cruel. Y lo admitiré, fue cruel, y esa fue la intención detrás de ello. Ella había sido cruel conmigo toda mi vida. Creo que esto era justo, y no estoy en una película. No necesito hacer todo bien y dar un ejemplo a otras personas. Puedo hacer lo que quiera. Pero de todos modos, mi padre piensa que lo llevé demasiado lejos, y ahora está insistiendo en que me disculpe.
Así que soy la mala por prometerle a mi madre tóxica que la ayudaría a pagar sus deudas y luego echarme atrás en el último minuto y luego exponerla en línea. Actualización 1. Hola, así que seguí el consejo que la mayoría de ustedes me dio y decidí sentarme con mi papá para hablar del asunto. Funcionó, lo cual fue agradable. Él realmente no fue un padre activo durante la mayor parte de mi infancia, o en absoluto, para ser honesta. Siempre estaba drogado y parecía no importarle nada. Obviamente, no recordaba la mayoría de las cosas. Pero luego le recordé lo terrible que solía tratarme mi madre y como básicamente no tenía a nadie porque, aunque a él le gustaba tenerme cerca, no estaba realmente allí para mí. Eso lo llevó a darse cuenta de que lo que hice venía de un lugar de enojo y resentimiento, y lo había estado acumulando durante años. Así que lo que hice no fue lo correcto, y definitivamente no fue lo moral o ético. Pero sí me dio una salida para la frustración y el enojo de todos esos años, probablemente fue bueno para mí. Así que él entendió y dejó de decir que necesitaba disculparme con mi madre. Ella nunca me pidió disculpas por todo lo que me hizo pasar, y encima de eso, tuvo la audacia de esperar que la ayudara. Fue un nivel de arrogancia completamente diferente. No me ha contactado desde entonces, y han pasado casi una semana. Sé que todos están hablando de eso porque he recibido muchos mensajes preguntando por mi mamá, pero realmente no tengo interés en hablar con otras personas al respecto. Publiqué todo lo que tenía que decir. No tengo nada más que agregar, y ahora también tengo mucho trabajo que hacer, así que no tengo tiempo para este drama. Lo hecho está, y ya pasó. Actualización 2. Así que mi mamá finalmente se puso en contacto conmigo, con un número nuevo, hoy después de casi 2 semanas sin contacto. No tenía mucho que decir. Simplemente, me dijo que nunca debió confiar en mí y que lamentaba haber tenido una hija como yo. Pero está bien, el sentimiento es mutuo. También lamento tener una madre como ella, y preferiría haber sido huérfana que haber pasado mi infancia con ella. Me dijo que gracias a mi pequeña publicación, no podía vivir en esta ciudad más y había decidido mudarse porque la vergüenza y el bochorno eran demasiado. Así que finalmente obtuve lo que quería, según ella. Pero honestamente, no me importa realmente dónde esté. Ella y yo no hemos estado en contacto durante mucho tiempo, y no me importa dónde viva. Así que eso es algo en lo que está muy equivocada, pero está bien. Ella es una narcisista, y tiene la tendencia de hacer todo sobre ella misma, así que esto no es una gran sorpresa. De todos modos, estoy contenta de que se esté mudando y de que no tenga que hablar con ella nuevamente porque me ha bloqueado. Actualización 3. Oye, ha pasado un mes desde que mi madre se mudó, y las cosas han estado tranquilas. Ya no tenemos contacto, pero escuché de algunos familiares que aparentemente ella ha cortado relaciones con toda su familia y no está hablando con nadie. Supongo que es bueno para ella. Mi papá y yo seguimos muy bien, de hecho, mi papá acaba de recibir un aumento, así que todo está bien. Y no me puedo quejar. En cuanto a mi publicación, la he borrado. Ya hizo todo el daño que tenía que hacer y no veía el punto de que siguiera publicada. Si pasa algo más, volveré con otra actualización. Actualización 4. Esta actualización es para contarles algo más sobre mi madre, de lo poco que me he enterado. Resulta que está en proceso de divorcio con su esposo, Jeffrey. Al principio, me sorprendió un poco, pero luego recordé cómo era ella y no me sorprende. Tampoco tengo muchas cosas buenas para decir sobre Jeffrey. Aunque por cómo son los dos, pensé que se llevarían bien de alguna forma retorcida. Lo que me preocupó un poco más fue que algunos conocidos me contaron que mi madre estaba expresando su preocupación por mí. Dijeron que estaba preocupada por cómo me estaba yendo, ya que soy su hija, a pesar de todo. Es extraño, ¿verdad? Después de todo lo que ha sucedido entre nosotros, aún siente la necesidad de preocuparse por mí. Pero sinceramente, me resulta difícil creer en su preocupación genuina, dado su historial. Cosa que ya no me interesa y espero que no sea otro truco para sacarme dinero. Espero que tampoco venga tras mi padre ahora que él está mejor. En fin, seguiré adelante con mi vida, concentrándome en mi trabajo y en mantener una relación saludable con mi padre. Lo único que me preocupa es mi hermanastra, porque crecer con ese tipo de madre no es nada fácil. Solo espero que la trate mejor a ella que a mí, al menos ella si fue deseada. No lo digo porque esté celosa, aunque puede sonar como tal, sino porque me preocupo genuinamente por ella, aunque hay poco que pueda hacer.